Hola amigos, un gusto estar otra vez con ustedes compartiendo este video en el cual voy a hablar de uno de los escritores latinoamericanos más importantes del siglo XX. Me refiero a Juan Nepomucemo Carlos Pérez Rulfo, más conocido como Juan Rulfo a secas. Este gran escritor mexicano nació en el pueblo de Apulco, en el estado de Jalisco, en 1917 y murió en Ciudad de México en 1986. Perteneció a una familia acomodada. El abuelo paterno era abogado y su abuelo materno hacendado. Los bienes familiares y la familia Rulfo, era Rulfo vizcaíno, se destruyó a causa de la llamada Revolución Cristera. Allí muere el padre de Rulfo cuando tenía solo 6 años, el niño, y también el abuelo. Posteriormente muere la madre. Juan Rulfo pasó un largo periodo en un orfanatorio donde vivió, según sus propias palabras, un régimen carcelario. Era un hombre, según sus propias palabras, tímido, introvertido, que disfrutaba más en la soledad. La obra de Juan Rulfo, que también fue fotógrafo, pero su obra literaria es muy escasa, un puñado de cuentos y 2 novelas breves. Su producción cuentística está agrupada en un librito llamado El Llano en Llamas, que contiene 17 relatos. Su obra más famosa es la novela Pedro Páramo, y después viene otra novela llamada El Gallo de Oro. Ambos textos son breves, novelas cortas. En Pedro Páramo, el protagonista es el pueblo, un pueblo donde solo habitan ánimas en pena. A este pueblo llega Juan Preciado buscando a su padre Pedro Páramo. Juan Preciado le ha prometido a su madre, Dolores Preciado, cuando ella muere, que va a encontrar al padre. En la primera parte de la obra es este personaje el narrador, pero luego adquiere la posta narrativa otro personaje que nos va a contar la historia de Pedro Páramo, una especie de señor feudal criollo, inteligente, duro y cruel. Pedro Páramo solo es capaz de amar a una persona, a Susana San Juan, con la cual incluso se casa, pese a que ella había caído en la locura. De modo que Pedro Páramo no puede concretar su amor, ya que están separados por el trastorno de ella. Es una novela interesantísima, donde todos los personajes están muertos, incluso el propio Juan Preciado, que descubre después que ha fallecido. De modo que el pueblo de Comala es un pueblo fantasmagórico. En la otra novelita, que es breve, pero de enorme calidad también, El Gallo de Oro, nos cuenta la historia de un jugador que comienza con las peleas de gallo en las ferias y luego va consolidando una fortuna y llega después a las cartas. Esta obra ha sido comparada por algunos críticos con El jugador de Fedor Dostoyevsky. En cuanto a los relatos, los cuentos, como toda la prosa de Juan Rulfo, nos presenta historias de violencia y muerte, ambientadas en un entorno rural. Lo magistral de Rulfo es que nos muestra esta violencia en un relato que es bello, que es hermoso en su construcción. Esto se debe a
la poesía en su lenguaje y un fuerte tono telúrico. En El llano en llama hay cuentos que son obras maestras, como La herencia de Matilde Arcángel, Diles que no me maten, Lubina, En la madrugada, entre otros. Así, por ejemplo, en el relato En la madrugada aparece un incesto y un crimen. Sin embargo, el relato es hermoso. La crudeza, la violencia de los sucesos está atenuada por la magia que tiene Rulfo para presentarnos el suceso y los personajes. En La herencia de Matilde Arcángel se presenta a un padre conocido como Euremio Cedillo el Grande y el hijo Euremio Cedillo el Chico. El padre es un hombre de musculatura de cíclope, un gigante. El hijo es un enano esmirriado. El padre desprecia al hijo, del cual quiere vengarse porque lo culpa de la muerte de Matilde Arcángel, que fue la esposa de Euremio Cedillo el Grande. Y se ha propuesto matar de a poco al hijo. No les voy a relatar más para que lean el relato, que es, como dije, muy bello y con un final interesantísimo. Bueno, para los que quieran estudiar la obra de Juan Rulfo, les recomiendo comenzar por los cuentos, luego seguir por El gallo de oro y terminar con Pedro Páramo, la historia de Comala, que es una novela extraordinaria. A continuación, los dejo con un texto propio que les va a leer Mónica. Diógenes el Cínico. Diógenes de Sinope, más conocido como el Cínico, 404-323 a.C., fue un singular filósofo griego cuya mayor singularidad era su cinismo. Dado que no se conserva ningún escrito suyo, solo es posible reconstruir su filosófico cinismo a través de las numerosas anécdotas que circularon y siguen circulando sobre su figura estrafalaria, las cuales reflejan más un modo de vida que una filosofía consistente y organizado. Llamado por Platón Sócrates delirante, Diógenes iba siempre descalzo, vestía una capa, a veces iba desnudo, y vivía en un tonel que probablemente conservaba un penetrante olor a vino griego. Rechazando los convencionalismos, los honores y riquezas, para él la virtud era el bien supremo. Fue objeto de burla y a la vez de respeto para muchos atenienses y para el estoico Epicteto, que nunca durmió en el interior de un tonel. Constituyó un modelo de sabiduría. Diógenes luchaba por un estilo de vida ascético y lo ponía en práctica. Se basaba en la autosuficiencia y en un riguroso entrenamiento del cuerpo para tener las menores necesidades posibles. Respirar, comer poco, caminar, dormir, mear y cagar en cualquier parte, sin importar si estaba solo o había un árbol o gente cerca de él. Con estos planteamientos y conductas callejeras, hacía pedazos el ideal del hombre como animal político que con tanto entusiasmo predicaba Aristóteles. Pero si el animal político le quitamos lo político, solo queda el animal. Tal vez esto le gustaba a Diógenes. Pensaba que la felicidad se lograba mediante la satisfacción plena de las necesidades naturales en el modo más sencillo y práctico, sin estar condicionado
por el peso de las instituciones, aunque no aclara si por peso de las instituciones se refería al peso del garrote o a la dominación de las leyes. Debido a sus actuaciones naturales, no condicionadas, realizadas en calles, plazas y cualquier otro entorno público o privado, pero sin privacidad, se le llamó Kion, perro, de donde deriva el nombre de cínico. Con sus enseñanzas, con sus ejemplos, cambió la ética de la ciudad por la ética del sabio, un sabio desnudo, natural, tonelero, un sabio que paseaba por las calles de Atenas a plena luz del día, llevando un farol en la mano mientras decía: busco un hombre. Bueno, esto es lo que nos han transmitido. A lo mejor buscaba una mujer, nunca lo sabremos. Dicen los estudiosos de la historia de la filosofía que Diógenes fue el primero de una nutrida pléyade de filósofos que entendieron la sabiduría como el rechazo de la vida ordinaria. Sin embargo, por ordinaria que fuese la vida ordinaria, parece mejor que dormir en un tonel, pasar hambre y frío y tomar agua en los charcos. Pese a ello, estos filósofos indigentes, provistos de una túnica y una escudilla, orgullosos de su pobreza, vagaban mendigando por los senderos y aldeas de Grecia, predicando el ascetismo, el retorno a la vida natural, el abandono de toda actividad intelectual y el desprecio a las comodidades. Por supuesto, es curioso imaginar a un filósofo que se aparta de la actividad intelectual, pero hemos de dar fe de lo que nos cuentan los eruditos y los libros. De no ser así, no habría Diógenes, ni Sócrates, ni Platón. Y muchas son las anécdotas que se cuentan de Diógenes el cínico. Una vez llegado a Atenas, Diógenes fue al encuentro de Antístenes, pero éste no recibía a nadie como discípulo. Entonces Diógenes decidió insistir hasta lograr su fin. Enfurecido, Antístenes, con el asedio de Diógenes, levantó su bastón y lo agitó ante la nariz del porfiado visitante. Diógenes, ofreciendo su cabeza, replicó: golpea, pues no encontrarás madera tan dura que sea capaz de hacerme desistir de mi empeño en lograr que me digas algo, como creo que debes hacer. Como puede verse, la anécdota anterior desmiente el desinterés de los filósofos medicantes por el desarrollo intelectual. En cuanto a la dureza de la madera del bastón de Antístenes y del cráneo de Diógenes, no hay información.